Seguimos avanzando en esta tarde de día miércoles con el periodista Nicolás Sepúlveda de CIPER Chile, que ha sacado este reportaje que revela que Carabineros monitoreaba a los líderes de los estudiantes que hoy llegan a La Moneda. Así es, está con nosotros Incorpore. Saludamos a la diputada Alejandra Sepúlveda, senadora electa. ¿Cómo está, diputada? Gusto verla. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación, Julia, y a los panelistas. Qué bueno verla en persona. ¿No es cierto? Tanto tiempo por televisión. Chao, Zoom. Chao, Tanto tiempo por Zoom, ¿ah? Oiga, antes de ir a la pausa, revisábamos el contexto de esta noticia importante, lo que decía Max. Esta generación estudiantil de líderes estudiantes no es cualquier generación, eran muy potentes. El 2011, 2012, ellos generaron un movimiento muy importante. Entonces cabe preguntarse si la autoridad política sabía o no sabía de lo que hacía Carabineros, de estos monitoreos tan extraños, tan particulares, o que se pusieron proactivos y creativos en aquel entonces. En el canal de YouTube del presidente electo Gabriel Boric, ellos subieron un video en el cual recuerdan el año 2021, el año pasado, a 10 años de la mítica, de la legendaria Marcha de los Paraguas. ¿La recuerda usted? Yo, como si hubiese sido ayer. Veamos este video. Ese día, el gobierno de Piñera intentó terminar de golpe con un movimiento que decía fuerte: no más lucro en la educación. Nos tiraron lacrimógenas hasta de helicóptero. El mensaje que nos querían enviar era muy claro. No querían que Chile cambiara. Y se puso a llover. Por eso muchos y muchas pensaron que no iba a llegar nadie a marchar. Algunos incluso dijeron: hasta aquí nomás llegamos. Pero llegó un paraguas a Estación Central, y a Coquimbo, y a Valdivia, y otro más. Y de pronto éramos miles. Y bajo los paraguas había rabia, indignación, pero también esperanza. Todo Chile fue un gran paraguas marchando. Quizás mi voz no te suene, pero quería contar que también estuve allí, que fui uno de los miles de Johnny, Felipes y Juan Pablos bajo los paraguas. Yo también fui, con mi mamá y mi hermana. Gritamos harto, nos mojamos harto. Habían cientos de Nicole, Sofía, Valescas, y no estábamos dispuestos a dejar que pasara un año más sin que nada cambiara. Hace 10 años fue la Marcha de los Paraguas. Hace 10 años no nos paró la represión. Aquí estamos, en el 2021. Y como tú, también queremos que este año llueva, porque cresta que hace falta. Aquí estamos, frente a una oportunidad histórica. Aquí estamos, diciéndole a Piñera y a sus ministros que aunque no quieran, Chile está cambiando y cambiará aún más. Aquí estamos diciéndole a Chile que juntos y juntas podemos lograr que el pueblo, todos los pueblos y sus diversidades, Que todos los niños y todas las niñas puedan crecer en un país cariñoso, en un Chile descentralizado en donde nadie se quede afuera. Aquí estamos, y contigo seguimos, y será hermoso. La Marcha de los Paraguas, la recuerdo como hubiese sido ayer. Se puso a llover muy fuerte, bajó la temperatura, incluso se puso a nevar aquel día, Max. Esta generación, la generación que entra a La Moneda, hace 10 años, hace 11 años ahora, estuvo ahí y fue la que generó el cambio a pesar de todo lo que se vivió esa jornada. Sí, un movimiento bien importante, ¿eh? Yo conversaba aquí con la diputada electa senadora, que es importante revisar la importancia que han tenido los movimientos estudiantiles en el último tiempo, del 2006 en adelante, porque la Revolución Pingüina también fue tremendamente significativa. Y hay gente que piensa que la Revolución Pingüina fue un par de meses, y que fue 2006 y después la Jechu se fue, Valenzuela, que hoy forma parte de la convención, también se había ido, que Karina Delfino desapareció y hoy es alcaldesa de Quinta Normal. Pero no, pues el movimiento secundario se mantuvo hasta el 2010. Lo que pasa es que no tuvo la prensa que tuvo en el 2006. Y en el 2006, yo le comentaba también a la diputada, había una tensión en ese momento con la llegada de Piñera, lo que representaba la elección de Piñera. Un presidente vinculado al pinochetismo. Recuerdo algunas editoriales que llegaba un sector que venía a administrar el país. Era como un restaurante administrado por sus propios dueños. Era una frase que circuló muy importantemente. Y el 2010 el movimiento estudiantil tenía todo preparado para volver a tomarse las calles. ¿Y qué pasó? El terremoto. El terremoto, un desastre natural, condicionó que llegaran los estudiantes nuevamente a tomarse las Alamedas. Y en el 2010 comenzaron a explicar ciertos fenómenos y llega el 2011 con crisis subprime en el mundo, con alza de tasas de interés, algunos ex candidatos presidenciales explicando las tasas de interés.
como Franco Parisi, por ejemplo, que explicaba la tasa de interés. Y ahí llega el movimiento estudiantil, porque a partir del alza de la tasa de interés se instala el discurso del no más lucro en la educación. Y se comienza a construir todo un discurso, una identidad con respecto al movimiento estudiantil. De hecho, se contrata una agencia de publicidad. Ustedes probablemente no lo saben, pero van a tener que leer mi libro sobre el movimiento estudiantil, porque converso yo justamente con Giorgio Jackson, frente a cómo el movimiento estudiantil comienza a construir una agenda de comunicación y se vinculan con estas agencias de publicidad. Es muy interesante lo que planteas, perdón, pero respecto al correlato de 2006 o 2001, cuando parte el mochilazo, es toda una generación. Nosotros los archivos que estuvimos viendo, hay archivos de cuando personas para el 2006 eran dirigentes estudiantiles secundarios, como José Ancalado, que después era de Federación Mapuche de Estudiantes. Así es. Y luego hay fichas de José Ancalado como dirigente universitario, ¿no? Los pingüinos del 2006, en 2011 estaban en la universidad. Eran dirigentes. Es una generación que ya ganó experiencia en cómo organizarse, cómo tener asambleas, con una noción comunicacional de cómo instalar los conflictos, digamos. Sí. Y esa misma generación, muchos de ellos, ahora están ya llegando a la moneda, ¿no? Sí, y ocuparon puestos bien interesantes en el segundo mandato de Bachelet. También forman parte del Ministerio de Educación, por ejemplo. Un ministerio que es muy, muy complicado, es un fierro caliente, y obviamente que el nuevo presidente va a tener que tener una pinza muy, muy, muy profunda, muy, muy clara para instalar quién va a estar ahí en ese ministerio. Por tanto, es un ministerio muy conflictivo, muy polémico, y que requiere de una conexión con los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles, porque el movimiento estudiantil es muy potente. Diputada, ¿qué recuerda usted de esta marcha de los paraguas el 18 de agosto? Pero mira, lo interesante es cómo tú sistematizas esto, ¿no? Y cómo lo dejas en un libro que te permite ir racionalizando y encontrando, ¿no es cierto?, los porqué de cada uno de los procesos y por qué llegamos hoy día. Ajá. Entonces, tú dices, cuando tú colocas ahí la pantalla, ¿no es cierto?, que es muy emocionante, pero ves al final cada uno de esas personas, de esos personajes. Bueno, ahí tenemos no solo el presidente de la República, ¿no? No solo el presidente de la República, ahí tenemos quienes van a gobernar el próximo periodo. Pero además lo interesante, que yo creo que hay que monitorearlo también, es todos aquellos que estuvieron en primera línea, pero después pasaron a segunda. Sí. ¿Te acuerdas? Vela y varios otros universitarios que estaban en esa época, que eran contemporáneos de Gabriel, sí, ¿no? Yo le digo Gabriel, hay que decirle presidente electo, ¿no? Entonces, del presidente electo. Y frente a eso, ¿dónde están hoy? Sebastián Farfán, por ejemplo, Core. Mira, y muchos están estudiando fuera hoy. Y se siguen preparando para lo que viene. Muchos están en Madrid, muchos están en universidades hoy día haciendo sus posgrados para poder aportar al país. Sí. Pero ese común denominador, primero de la calle, de la injusticia, de no al lucro, de que no sea la educación del mercado, ¿no? Pero no solo la educación, si esa es la gracia de lo que viene ahora. O sea, no es el mercado lo que va a dominar el sistema, no es el mercado en la FP, María Olivia Bonkever, no es el mercado en la tierra, en el agua, la etcétera. salud. Entonces, uno dice, hoy día es una lógica que aparte de lo estudiantil, pero reúne las condiciones para hacer un modelo de desarrollo distinto. Yo encuentro bien impresionante y digno de analizar y de estudiar, y qué bueno que Max va a sacar un libro sobre los movimientos estudiantiles. La potencia de la generación. Cómo esta generación avasalla a la generación que le precede y los deja completamente fuera de juego. Vienen a hacer todos los cambios que mi generación no hizo. Yo soy estudiante noventero. Ni la mía tampoco. Yo soy el 99 del colegio Pero mi generación no está haciendo estos cambios tan profundos. Pero la gracia, Eduardo, de ellos, que uno los conoce, ¿no? Porque uno dice, la Carol viene de Concepción, ¿no es cierto? Universidad de Concepción. Otros vienen de la Chile, otros vienen de la Católica. Mira quién salió ahora presidenta, ¿no es cierto?, de la Asamblea. 30 y tantos años. 39 años. 39 años, sí. Talca. Sí. Entonces la mayoría de las revoluciones, además, ¿no es cierto?, y los cambios han salido de las universidades, ¿no? Sí. Y esas universidades hoy día no solo son Santiago, sino también hay una expresión regional muy importante. Sin duda. O sea, Vlado Mirosevic también es parte de esa generación. De hecho, el pingüinazo o la revolución pingüina no surge en Santiago. ¿Se acuerdan el liceo acuático de Lota? Sí, claro. Acuático le decía, porque se llovía completamente. Entonces, igual no es tan raro este cambio, ¿no? Generacional político. Yo cuando estudié en la universidad hace 10 años,
no... En la universidad no habían dirigentes políticos de la Concertación, ni de los partidos de la derecha, ni de los partidos tradicionales. Eran otros los colectivos que se disputaban las federaciones, que dirigían ahí. Entonces, todo eso, esa acumulación política, ahora tiene expresión fuera ya de los liceos, de las universidades. No hubo recambio en los partidos tradicionales. Pero además, pero además es otra lógica. Otra lógica del el sentido de la participación. De cómo tú dialogas en asamblea, ¿no es cierto? Y que tienes una horizontalidad distinta a la verticalidad que nosotros tenemos permanentemente en la presidencia de la República, por ejemplo. Claro. Entonces es otra lógica de cómo tú ves un desarrollo del país, pero es otra lógica cómo tú te vas a relacionar con la ciudadanía, con el otro, con tu vecino. Sí. Porque al final, ¿qué es el presidente de la República? Es un vecino que tú lo eliges, ¿no es cierto? Para que dirija. Y que te represente y que te guíe. Pero si tú tienes esa lógica de que eres un vecino, un par, tú tienes que dar esa explicación permanentemente de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es muy interesante también. De hecho, en el 2006 cambia la lógica del representante. O sea, ya no es el presidente, por llamarlo así, de la asamblea. Se transforma en vocero. Sí. Porque quieren erradicar esa lógica de la verticalidad que dice la diputada. Por tanto, la horizontalidad, la asamblea como el espacio para la toma de decisiones. Qué importante detalle. Más democrático. Qué importante detalle. Entonces son elementos que... El vocero representa al colectivo. Exacto. Comunica, claro, lo que el colectivo quiere representar. Solo un datito que a mí me tocó estar en esos tiempos. Cuando se funda la ACE el año 2001, mira, súper antiguo, el mochilazo. Se funda la ACE en un congreso estudiantil donde se mató a la FECES, que era la antigua representación de los estudiantes secundarios. Y te agrego otro dato, Nico, a eso a lo que y la ACE ahí dice, no vamos a tener mesa, no vamos a tener dirigente, esto va a ser horizontal. Y eso empezó a escalar. Oye, y te agrego otro dato, me voy más para atrás todavía. La ACE viene a cuestionar al Parlamento Juvenil que surge a fines de los 90. Sí. Que era la representación de la Concertación. Optado por la Concertación. Exactamente. ¿Te das cuenta cómo finalmente van cuestionando desde fines de los 90 al 2000? Están cuestionando al poder, la forma tradicional de la expresión política. Eso es el movimiento. Y la otra cosa interesante, o sea que sociológicamente hay hartas cosas que pero lo otro interesante es que el vocero recoge, pero vuelve a la base, ¿no? Vuelve a la base, se produce la discusión y entonces la decisión no es que la tome esa persona, por eso que no está la verticalidad. Y eso es el colectivo. Y eso, diputada, yo recuerdo que en un comienzo fue muy criticado por el establishment, por los opinólogos de la política, los columnistas, los expertos, los medios de comunicación, los politólogos, los propios políticos. Esto no tiene forma. Bueno, ayer esa crítica renació con lo de la convención. Lo mismo. De acuerdo. Decían, Andrés Saldívar esto lo habría resuelto en 2 horas. Oye, unos comentarios. Tres llamados. Nico, oye, Ricardo Lagos, la movilización del 2001, que es el mochilazo que recuerda el Nico, dijo que esta era una chiquillada, que era como casi una tontera de los estudiantes, que había que tomarlo en cuenta. Mira esa chiquillada en lo que se fue convirtiendo con el paso del tiempo. Exactamente. Yo estuve en el 2001 en el mochilazo. Mira. Pero no con la mochila. Aclaremos información. No lo quería decir porque se revela mi edad, pero no andaba con la mochila. Y claro, era un movimiento bastante menos organizado que ya después del 2006. De hecho, yo me acuerdo la marcha a la Alameda, cuando empieza ya Carabineros a reprimir, los jóvenes de aquella época, como que corría la mitad para un lado, la mitad para otro. No tenían el nivel de organización, que con el tiempo van asumiendo. Claro, justamente, y además... Porque no tenían nada para atrás el 2000. No. Yo estaba con la mochila. Ay, Nicolás, no era necesario. Bien, Nicolás. No era necesario. Pero ahí no habían referentes. Dígale, tía Julia, yo estaba con la mochila. Pero no habían referentes en los 90 en ese movimiento. ¿Y sabes cómo se organizaban? Empezar a hacer todo de nuevo. ¿Y cómo se organizaban en el 2001? ¿Cómo? El teléfono, que no todos tenían teléfono celular. Ojo, no, porque además, como eran estudiantes precarizados, no contaban todos con celular y se organizaban a través del Fotolog. Ese era el medio que tenían los estudiantes secundarios. En 2006, el 2001 no había. Sí, había. ¿Sí? El 2001 había Banana Corp, con suerte. Sí, había muy poco internet. Pero tenían eso. Había mucha asamblea en plaza, había muchas asambleas fuera de los colegios. 2006. Sí. Claro, el 2006 sí, el Fotolog el 2006. El 2001 la cantidad de celulares era... Casi no había internet. Era bastante más baja, claro. Claro, pero no voy a hablar más. Pero por ejemplo, el factor celular, el cómo tú te coordinas en los congresos estudiantiles de los años 90, de finales de los 90, que yo fui presidente central de mi colegio, entonces
tú te dabas cuenta cómo los partidos políticos, los tradicionales partidos políticos, ya querían tomar ciertos estudiantes para cooptar a los jóvenes y decir, ya, tú quieres ser diputado juvenil o diputado estudiantil de la DC o de RN, ahora mismo, nosotros te pasamos un teléfono. Te pasaron un teléfono en el año 98. ¿Tuviste de ¿Y tú eres Ricky Ricón? ¿Te pasaron uno? No me pasaron, si yo no llegué al Congreso. ¿Sabéis por qué? Porque yo estaba superado con la presidencia del centro de alumnos de mi colegio. Y dije, no, al Congreso, no, yo tengo que trabajar y estudiar. ¿Pero te ofrecían eso? Sí. Sí, claro. Te ofrecían un teléfono. Eso. Y tú te dabas cuenta al Nunca he tiro. ocupado ningún cargo. Me acuerdo perfecto una reunión en la Seremi de Educación de Viñal de la Quinta Región. Ahí se hizo la primera reunión. Y ahí tú veías al tiro a los políticos de la región cómo se acercaban a ciertos estudiantes de ciertos colegios, a los que le veían más proyección. A lo mejor a mí ni siquiera me ofrecieron porque me dijeron que este gallo va a ser diputado. Pero dijeron, y a esto le ofrecían teléfono. Oye, te pasaron un teléfono esos de concha que se había cerrado en el año 98 y eras un Ricky Ricón. La Seremi de Educación, además. O sea, el movimiento totalmente tomado. Ya, y eso se quiebra el 2001 con lo que nos explica Max, lo que nos explica Nico. Cuando el mochilazo y los estudiantes dicen, ¿sabes qué más, chavo, con los viejos? Vamos a una cuestión nueva. Sí. Y tienen que haber cambiado las técnicas también de monitoreo de carabineros sobre el movimiento estudiantil, que siempre tuvo. Porque ahora, por ejemplo, nosotros lo contamos en el reportaje también, se creaban Facebook falsos, ¿no? Sí, se hacían pasar, nosotros pusimos ahí unas capturas por el estudiante y en los chats le preguntaban a otros estudiantes, así se iban enterando de cosas, ¿no? Sí. Muchas agentes reales y agentes virtuales. O sea, no sé si habrá cambiado mucho la estrategia de investigación desde el punto de vista de inteligencia, porque vemos con lo que han descubierto ustedes, es que es básicamente lo mismo que hacían en dictadura, pero con tecnología ahora, que el perfil falso, seguir a la gente, utilizar herramientas sin tener el apoyo legal, trabajando en la ilegalidad. Lo bueno es que ahora tenemos todas estas opciones, CIPER, la red, otros medios, Piensa Prensa, que exponen esto sin ningún temor. Da lo mismo que la persona que esté cometiendo estas infracciones o esto sea un general de carabineros o quien sea, sino que lo importante es que la gente sepa lo que está pasando y que esto no vuelva a ocurrir más, porque vuelvo a insistir, si vemos el proceso de inteligencia de carabineros, es una cadena y es una cadena de errores hace mucho tiempo. Si la inteligencia policial funcionara, no estaríamos hablando de lo que hablamos antes en el barrio Bellavista, por ejemplo. Entonces tenemos General Bernales, que fue el director de inteligencia, no está procesado nada porque lamentablemente falleció. Si no, estaría en la lista con los otros. Después viene Villalobos, todos sabemos cómo terminó en el caso Bombas, que fue un montaje y la gente quedó en libertad porque no había evidencia, no había nada, y fue uno de los casos más caros que le ha costado al Estado chileno, hablando de indemnizaciones, y era el general Villalobos. Después el general Villalobos fue general director de Carabineros, y terminamos en el caso Huracán. ¿Quién cae en el caso Huracán? El director de inteligencia de la época, que era Blue, que ahora está detenido también. Y ahora tenemos a Lopresti, también muy cuestionado, trabajando toda su vida en inteligencia, y ahora va a tener que darle explicaciones al presidente de la República y va a tener que cuadrarse frente a la persona que él estuvo siguiendo y espiando. Así que es bastante sui generis lo que vamos a ver en marzo. Una situación incómoda, por decirlo menos. Vamos a seguir conversando con este tremendo panel, pero vamos a tomar contacto con nuestros compañeros de la redacción.